Tal? Buenos días, doctores y compañeros. Les agradezco la disponibilidad para poder tomar estas clases de forma distinta. Mi nombre es José Reyes Sala. Yo les voy a exponer acerca del cáncer de endometrio. Un poco de lo que vamos a ver durante esta exposición sería la definición. Vamos a ver un poco de epidemiología, los factores de riesgo que pueden provocarnos este tipo de padecimiento, la fisiopatología, la clínica de signos y síntomas asociados. También vamos a tener la clasificación de este tipo de cáncer, así como la estadificación, el diagnóstico, tratamiento y por último, tanto el pronóstico como el seguimiento de este tipo de padecimientos. En cuanto a la definición, el cáncer de endometrio lo vamos a definir como una neoplasia glandular maligna que se va a originar en el endometrio. Para iniciar a hablar de esto, recordemos que el endometrio va a contar con tres capas, que sería el endometrio. Posteriormente a él existiría el miometrio, que sería la parte central. Y por último tendríamos al perimetrio, que sería la parte más externa del endometrio. También tenemos un fondo, un cuerpo y el cérvix. El cérvix es en la parte más externa, el cual estaría dividido en endocérvix y exocérvix. Y esta patología generalmente va a estar relacionada con la estimulación estrogénica crónica por parte del endometrio, la cual no es contrabalanceada o contrarregulada por una fuente de estrógenos, ya sea endógenos o exógenos. Este tipo de estimulación estrogénica sin algo que la contrarreste la vamos a ver dentro de los factores de riesgo, cómo es que podemos llegar a este tipo de estimulación, lo cual nos podría provocar este tipo de padecimiento. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la mayoría de este tipo de cáncer de endometrio son esporádicos y el 10% tiene una base hereditaria, por lo que vemos que la mayoría no tiene esa base en la cual nos podamos ir por medio del factor genético, sino que la mayoría van a presentarse de esta forma. Es más frecuente durante la sexta y séptima década de la vida. De hecho, el 75% de los pacientes diagnosticados son mayores de 50 años y tiene un índice de supervivencia alto de un 75% a los 5 años. Esto se debe a que el 85% de los diagnósticos se hacen en estadio 1, lo que es de forma precoz, y esto nos ayudaría tanto a un diagnóstico oportuno como a un tratamiento y una intervención que sea adecuada de acuerdo a la estadificación. También tenemos que es la cuarta causa más frecuente de cáncer. Esta va posterior al cáncer de mama, al cáncer de pulmón e intestinal, y es la octava causa de muerte en enfermedad maligna de la mujer. Se dice que 2 a 3% de las mujeres llegan a desarrollar este tipo de cáncer y sobre todo se da en mujeres posmenopáusicas y que va a aumentar con este tipo de padecimiento con la edad. También, como les he mencionado, la exposición a estrógenos no contrarrestados nos aumentará este riesgo y entre ello podemos verlo dentro de los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, la mayoría de estos van a estar relacionados con la estimulación estrogénica. Podemos empezar por la nulliparidad, la cual es un factor en el cual los estrógenos tienen una mayor preponderancia dentro de el endometrio. También tenemos una menarca antes de los 9 años, por lo que al ser una edad de iniciación menor, va a tener un tiempo mayor o más prolongado a una exposición de estrógenos sin que haya contrarresto de esto. También tenemos que la menopausia tardía nos puede aplicar como un factor de riesgo, ya que este tipo de estimulación también va a estar dada por la edad y que no va a haber ningún tipo de estimulación que pueda contrarrestar como la progesterona.
En el caso de la obesidad, de 9.5 a 22 kilogramos de peso, cuando existe este aumento, va a existir un mayor factor de riesgo. Sin embargo, nos habla que cuando hay un aumento de más de 22.5 kilogramos de sobrepeso, el factor de riesgo aumenta 10 veces para el cáncer. En cuanto a la diabetes mellitus, también nos puede hacer como una mayor incidencia, también los tratamientos con estrógenos, así como el tratamiento con tamoxifeno, el cual se llega a utilizar para el tratamiento de cáncer de mama o de cáncer diseminado. Vamos a ver más adelante cómo dentro de este padecimiento también se puede utilizar el tamoxifeno como una parte de la terapia hormonal. Sin embargo, esto también nos aumentaría un factor de riesgo en caso de no tenerlo aún. También la hiperplasia endometrial atípica, este puede ser otro factor, así como el síndrome de Lynch 2. Hay que recordar que el síndrome de Lynch 1 está relacionado con neoplasias de colon y de recto, mientras que el Lynch 2, que es el que aquí se integraría dentro de estos factores, está relacionado con neoplasias o con cáncer tanto de estómago como de intestino delgado, de hígado, de vesícula, piel, próstata, útero, también de endometrio o de vías urinarias superiores. Entonces tenemos que todos estos factores van a influir dentro del desarrollo del cáncer. En cuanto a la fisiopatología, tenemos aquí como caso de este lado la menopausia. Sin embargo, cualquier tipo de exposición prolongada a estrógenos no lo va a producir, y vemos que con esto hay una producción mantenida de androstenediona, lo cual va a provocar que haya una conversión de la estrona a adipocitos. Esta parte es por la cual dentro de los factores de riesgo entra la obesidad y la diabetes mellitus, y tenemos que esto va a hacer que haya una disminución en la proteína transportadora de hormonas esteroidales, y con ello un aumento en el estroma libre. Entonces, una vez que el estroma tiene un aumento, va a existir una estimulación endometrial. Esta estimulación endometrial va a estar aumentada, lo que nos va a provocar una hiperplasia endometrial y con ello, por último, el cáncer endometrial. Obviamente, todos los factores que debemos aquí de incluir serían los factores de riesgo, el tipo de etiología que nos está dando este padecimiento y cómo es que existe la exposición a estrógenos, ya sea porque no hay un contrarresto o porque es deficiente por medio de la progesterona. En cuanto a la clínica, tenemos que los signos y síntomas de esto no va a tener como tal un signo o un síntoma cardinal. Sin embargo, el 5% de estas mujeres van a ser diagnosticadas de forma asintomática o por hallazgos incidentales, mientras que el 90% de estas va a tener un sangrado uterino anormal o una secreción vaginal como un único síntoma. Esta es la parte que nos ayuda al diagnóstico temprano, ya que por lo general ninguna mujer que tenga un sangrado uterino anormal o que esté aumentado en cantidad dentro o fuera de los periodos menstruales, ninguna de ellas lo va a dejar pasar como si fuera alguna sintomatología normal. Se conoce tanto cada mujer sus ciclos y la forma en la que llega a menstruar, que cualquier tipo de sangrado anormal sería reportado o sería el motivo de la consulta. Tenemos que dentro de esto también podemos encontrar que haya disuria, dispareunia, el dolor pélvico o incluso una anemia provocada por la deficiencia de eritrocitaria debido a los sangrados constantes o a los sangrados anormales. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Van a existir dos tipos, que serían los tipos patológicos. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 sería endometroide, que es el más común en un 75-85% de los casos, y tendríamos uno endometroide que sería el tipo 2. El tipo endometroide es dependiente exclusivamente de estrógenos y se va a dar en mujeres perimenopáusicas con antecedentes a exposición de estrógenos. También
este va a comenzar como un endometrio hiperplástico, mientras que no endometroide, este es independiente del estrógeno, se va a dar en mujeres posmenopáusicas y que presenten un endometrio atrófico. En la parte inferior izquierda vemos un cuadro en el cual nos habla de el carcinoma endometrial, tanto de los tipos 1 y 2, y las características que estarían distintivas en cada uno de ellos. Vemos que el estrógeno sin oposición en el tipo 1 va a estar presente, mientras que en el 2 va a estar ausente. Un estado menopáusico en el tipo 1 puede ser premenopáusico o perimenopáusico, mientras que en el tipo 2 sería posmenopáusico. Y una hiperplasia en el tipo 1 va a estar presente, mientras que en el tipo 2 va a estar ausente. La raza es más frecuente o tiene una mayor incidencia la raza blanca en el tipo 1, mientras que el tipo 2 es con mayor incidencia la raza negra. Y también el grado de malignidad, el tipo 1 tiene un grado de malignidad bajo, mientras que el tipo 2 es alto. La invasión miometrial es mínima, mientras que el tipo 2 es profunda. En los subtipos específicos, el tipo 1 es mayoritariamente endometroide, mientras que el tipo 2 puede ser seroso o de células claras. Y el comportamiento del tipo 1 será estable, a diferencia del tipo 2, que es más agresivo. Podemos darnos cuenta como el tipo 1 o endometroide, que es el más frecuente, tiene una mayor mortalidad, tiene un comportamiento más estable, en general tiene una menor malignidad que el tipo 2, que es el menos presente, y que va a tener características de mayor agresividad, con mayor invasión hacia el miometrio y hacia otras estructuras adyacentes. También tenemos una clasificación que se va a dar de acuerdo a los carcinomas del endometrio. Esta clasificación es como se les había mencionado. El inicial, que es un 80%, 75-80 de buen pronóstico, son los adenocarcinomas endometroides. Podemos ver en la imagen izquierda, tanto en la superior como en la inferior, un adenocarcinoma endometroide. La primera es una fotografía macroscópica en la cual el tumor lo podemos observar dentro de la cavidad endometrial y que también puede llegar a invadir las paredes miometriales. Y en la fotografía microscópica podemos ver también el mismo adenocarcinoma endometroide, en el cual estos tumores van a poder verse formados por glándulas neoplásicas. Estas glándulas van a simular el endometrio sano, sin embargo, van a constar de epitelio cilíndrico alto o que tenga atipia, lo cual nos puede también hablar de un adenocarcinoma endometroide. También tenemos el carcinoma mucinoso, que se puede dar hasta en un 5% de los pacientes. Vemos también que hay un carcinoma papilar seroso que se da entre el 3 y 4% de los pacientes, y esta es una lesión de alto grado. También esta lesión sí va a tener mal pronóstico y podemos verlo en las imágenes inferiores. En la imagen macroscópica vemos cómo es una fotografía de un útero con un carcinoma seroso papilar uterino, y en la microscopía podemos ver este mismo tipo de adenocarcinoma que va a ser de alto grado y que tiene un aspecto morfológico similar al del ovario o al de la salpinge. Sin embargo, no es que sea así, sino que su morfología ha cambiado de acuerdo a la progresión de este tipo de carcinoma. Y del otro lado también tenemos como más raros que les he mencionado, el carcinoma de células claras, el cual está en la parte inferior, tiene un mal pronóstico, y también tenemos el carcinoma escamoso en la parte superior derecha, el cual es raro y que también tiene un mal pronóstico. También podemos ver que existen carcinomas indiferenciados y que muchas veces es complicado dentro de la parte de patología el poderlos estadificar, tanto porque no haya una diferenciación o porque aparte de la diferenciación puedan existir patrones mixtos, como sería el último que se menciona ahí. Pero en general esa sería la parte como de la clasificación de los carcinomas de endometrio.
En cuanto a la estadificación, esta es una parte importante tanto para el pronóstico como para el tratamiento que se le va a dar a cada paciente. Y esta se va a dar de acuerdo a diferentes formas de estadificación, entre ellas la FIGO. Aquí tenemos otros dos cuadros que nos pueden apoyar en este tipo de estadificación. Vemos el primero que está en la parte superior derecha, en la cual nos va a hablar de la correlación del grado histológico y la profundidad de la invasión miometrial en los pacientes en etapa 1. Tenemos que en etapa 1, cuando hay una invasión miometrial menor al 50 o igual al 50%, pueden tener un grado medio de invasión miometrial, mientras que cuando no hay ninguna se va a estadificar entre el 1 y el 3, de menor complejidad, que sería el número 1 con un 29%, a una mayor a un mayor grado con un 15%, y cuando existe una invasión miometrial mayor a un 5%, el grado de estadificación será en 1 en un 20%, en un grado 2 en un 30%, mientras que en un grado 3 en un 39%. En el cuadro de la parte inferior tenemos la correlación del grado y la profundidad histológica de la invasión miometrial, que va con el riesgo a metástasis ganglionares como una estructura adyacente a la invasión metastásica. Tenemos que cuando hay una invasión, cuando no hay ninguna invasión miometrial, los ganglios linfáticos pélvicos pueden existir una invasión miometrial o una metástasis ganglionar, mejor dicho, eh, que va a estar con una prevalencia muy baja, del 1 al 16% de acuerdo al grado, y en los ganglios linfáticos paraórticos igual va a estar de menos de 1 e incluso a 2 o 5%, mientras que cuando hay una invasión miometrial igual o menor al 50%, los ganglios linfáticos pélvicos van a tener una metástasis ganglionar de un 2 a un 10%, mientras que los ganglios paraórticos van a ir de 1 a 4. Y si nos damos cuenta en la última parte, que sería una invasión miometrial mayor a un 50%, vamos a tener una metástasis ganglionar ya más aumentada, tanto en los ganglios linfáticos pélvicos, de un 11 a un 37%, de acuerdo al grado, mientras que en los ganglios linfáticos paraórticos van de un 2 a un 13%. Como podemos ver, es un poco más raro que exista una invasión o metástasis ganglionar en los ganglios linfáticos paraórticos. Sin embargo, también puede llegar a existir, así como en los ganglios linfáticos pélvicos, y que todo esto va a ir en relación al grado de invasión miometrial, lo que los pondría en una mayor predisposición a una metástasis ganglionar. Para terminar con la estadificación, tenemos la clasificación de FIGO, la cual nos da una estadificación quirúrgica. Esta fue la última que encontré, que fue la de 2008, en la cual podemos encontrar en el estadio, esta se va a dividir del estadio 1 al estadio 4, con subdivisiones tanto en el estadio 1 como en el 3 y en el 4. Y aquí podemos ver como el estadio 1, que es el que tiene un mayor alcance en esta enfermedad, podemos ver que es un tumor confinado en el cuerpo del útero. Este se va a subdividir tanto en 1A como en 1B. El 1A lo podemos ver en la imagen superior izquierda, en la cual podemos ver que puede tener una invasión o no tener una invasión, pero va a ser solamente de la mitad o menos del grosor total del miometrio. Tenemos el estadio 1B, en el cual esta invasión puede ser igual o mayor al grosor de la mitad del miometrio, lo que sería en la imagen de la parte inferior izquierda. Podemos ver cómo esta masa va a estar invadiendo más del 50% de la parte del miometrio, y que ello nos estadificaría dentro de esta parte. Tenemos el estadio 2, el cual el tumor va a invadir el estroma del cuello uterino, pero no se extiende más allá del cuello. Podemos verlo en esta imagen, en la superior derecha, como ya está invadido todo el estroma, sin embargo no se va a extender más allá del cuello del útero. Tenemos el estadio 3, el cual va a tener una extensión local y también o regional del tumor.
Este se va a dividir en 3A, 3B, 3C, y luego tenemos 13-1 y 13-2. El estadio 3A, que es el que podemos ver en la imagen de la derecha inferior, vemos cómo tiene extensión local, es regional del tumor, y este tumor va a invadir la serosa del cuerpo del útero, y ya también va a invadir algunos anexos. Tenemos también el estadio 3B, el cual ya afecta vagina y parametrios. Lo podemos ver en esta imagen de acá. Ya afecta vagina, ya afecta parametrios, ya afecta otro tipo de estructuras. Y tenemos el estadio C, el cual va a tener una metástasis a la pelvis y a los ganglios paraórticos, que era lo que hablábamos en la diapositiva pasada. Y aquí se va a subdividir en 13-1 y 13-2. El 13-1 va a tener ganglios pélvicos positivos, que era el que tenía una mayor incidencia, y el 13-2 va a tener una metástasis en ganglios paraórticos positivos, ya sea con o sin ganglios pélvicos positivos, pero pueden estar presentes dos. Si solamente estuviera presente los ganglios paraórticos positivos, aún así se estadificaría dentro de las 13C2. Lo podemos ver lo podemos ver aquí. También tenemos el estadio 4, el cual es ya la parte más avanzada de la enfermedad, en la cual el tumor va a invadir vejiga y otras mucosas como la mucosa intestinal, y también puede existir o no existir una metástasis a distancia. Estas se van a clasificar en 4A y 4B. El 4A tiene invasión del tumor hacia la vejiga y mucosa intestinal, mientras que el 4B va a tener una metástasis a distancia, la cual incluye la parte intraabdominal y los ganglios linfáticos. Aquí podemos ver las etapas. La 4A tiene invasión a estructuras adyacentes, mientras que la etapa 4B ya va a tener una metástasis a distancia. También podemos ver en esta parte cómo hay una distribución, en el cuadro de la parte de acá abajo, vemos que hay una distribución del cáncer endometrial por pacientes de acuerdo a la etapa FIGO. Según la etapa 1 va a haber un porcentaje de un 73% de las pacientes diagnosticadas dentro de este tipo de cáncer, mientras que en la etapa 2 de FIGO solamente va a existir un 11%. Tenemos que en la etapa 3, que ya es más avanzada, solamente va a existir un 13%, y en la etapa 4, que sería la última, solamente un 3%. Vemos entonces cómo la distribución de cáncer tiene una gran mayoría en etapas tempranas, lo que nos ayudaría al diagnóstico como al tratamiento y a disminuir tanto la mortalidad de este padecimiento. En cuanto al diagnóstico, lo primero es la clínica, una buena anamnesis para poder llegar a ver si hay algún dato hereditario o alguna comorbilidad que nos pueda asociar a este padecimiento o que pueda ser parte de su etiología. Y vemos como el primer paso en caso de metrorragia anómala, una sospecha de enfermedad endometrial, va a ser la biopsia con cánula de aspiración. Esta se hace en consulta, tiene una precisión de un 90 a 98%, en la cual nos mostraría células con malignidad, y que esto sería el primer paso para tener un diagnóstico que nos pudiera hablar de un siguiente examen a considerar, y que esta sería la parte menos invasiva dentro del diagnóstico. Posterior a este tenemos la histeroscopía y un legrado, que se van a usar en caso de estenosis cervical o que la tolerancia del paciente no permita una biopsia por aspiración. También cuando haya metrorragia tras una biopsia endometrial, o que esta muestra no sea adecuada para explicar la metrorragia, la que les había mencionado de la biopsia. Si la biopsia no nos llegara a dar una muestra adecuada, se puede utilizar por la histeroscopía por legrado. O también hay que mencionar que la histeroscopía es más precisa tanto para identificar pólipos como miomas submucosos. Aquí podemos ver en la imagen inferior izquierda cómo es la técnica. Está la parte del espéculo, el histeroscopio, la vagina, el útero y el cervix, lo cual se
se puede ver cómo se introduce el estereoscopio con ayuda del espéculo para poder con ello tomar la muestra, ¿no? La muestra que se va a mandar a patología. También tenemos que la ecografía transvaginal se puede utilizar como un complemento de biopsia endometrial. No es una prueba diagnóstica, tampoco es la que tenga mayor sensibilidad ni especificidad. Sin embargo, esta se puede hacer con o sin instalación de líquido, como en la ecohisterografía, lo cual nos va a ser útiles para diferenciar a los pacientes con poco tejido endometrial, cuando es difícil tanto por histeroscopía como por biopsia obtener una muestra. O sea, puede complementarnos para un diagnóstico, pero no puede ser la base de este. También nos puede ayudar cuando hay una anovulación perimenopáusica o atrofia posmenopáusica, o cuando hay grandes cantidades de tejido endometrial o pólipos. También tenemos que la citología cervical, todos pensaríamos que es una prueba fiable diagnóstica, sin embargo, no tiene ni tanta especificidad ni tanta sensibilidad, ya que solamente del 30 al 50% de los pacientes con cáncer de endometrio llegan a tener una muestra de citología cervical alterada. Esta parte puede ayudarnos si es que la encontramos alterada desde un inicio en forma rutinaria, para poder seguir como un patrón en el cual podamos llegar a un diagnóstico, o en caso de tener ya nosotros una sospecha de cáncer endometrial, no tendría el mismo peso como prueba diagnóstica. También la tomografía axial computarizada vemos que nos puede ser de gran ayuda. Ya esta parte más enfocada hacia el tratamiento, igual puede ayudar al diagnóstico, pero hay diferentes herramientas previas que nos pueden ayudar, incluso que tienen una mayor accesibilidad económica. Aquí en esta parte vemos como en esta imagen es una imagen de una paciente con cáncer endometrial, la cual tiene un crecimiento homogéneo y masivo de la parte del útero. Vemos aquí con las flechas, tanto en las dos imágenes, cómo está aumentado y cómo puede llegar a abarcar una cantidad importante dentro de la cavidad pélvica. También vemos cómo a nivel de la bifurcación de la aorta se pueden observar ganglios linfáticos que están hipertrofiados de forma bilateral, y que esta parte nos va a concordar con datos de metástasis. Como parte complementaria, igual no complementaria, o sea, sí complementaria, pero el examen físico, que es una parte primordial, hay que poder examinar ganglios linfáticos que pueden estar aumentados de tamaño, que nos puede hablar de una diseminación también de algún problema infeccioso agregado. También podemos tener tumoraciones abdominales y posibles zonas de diseminación del cáncer dentro de la pelvis. También la radiografía de tórax, esta nos puede ayudar para excluir tanto la metástasis pulmonar, que es una parte importante dentro de las complicaciones, dentro de las etapas avanzadas de este cáncer, y el estudiar el estado cardiopulmonar del paciente también se puede dar por medio de la radiografía de tórax. La citoscopía, la colonoscopía, la pielonografía intravenosa, el enema de bario y la tomografía computarizada abdominopélvica nos pueden ayudar si es que se observan signos o hallazgos físicos o pruebas de laboratorio que estén relacionadas con todo esto, para llegar tanto a la etiología como a un buen tratamiento, ¿no? Y tratar en dado caso si existe no solo el cáncer de endometrio, sino también existen comorbilidades que puedan estarnos afectando o que se puedan tratar para poder beneficiar al padecimiento de este paciente. También los marcadores tumorales como el CA125 y los determinantes de antígeno sérico. Estos pueden ser pruebas que nos pueden ayudar tanto de forma diagnóstica, sin embargo no tienen tanto peso, tienen un mayor peso dentro de la fase de tratamiento y la fase pronóstica. Estos van a estar elevados en un 80% de los pacientes con cáncer epitelial de ovario avanzado,
y con cáncer endometrial avanzado o metastásico. Estas, como les mencioné, son variables pronósticas más que variables diagnósticas. Y por último, para llegar al tratamiento, debemos de ver que este es un tratamiento que tiene varias vertientes, entre ellas la cirugía, la radioterapia, un tratamiento hormonal para poder manejar esta parte, o como un tratamiento conservador en el caso de las pacientes que todavía tienen deseos de procrear o que quieren seguir siendo fértiles. Tendría que darse un tratamiento conservador en el cual el tratamiento hormonal puede ser adecuado, pero no siempre está indicado de acuerdo tanto a la estadificación como la clasificación del tipo de cáncer que se tenga. La radioterapia y la quimioterapia se pueden dar como tratamientos, tanto de forma individual como de adyuvantes. Y todo esto va a ser un tratamiento integral, sobre todo entre especialistas, también la parte psicológica, debido a que es un padecimiento que pues no solamente tiene un desorden hormonal, sino que también nos puede afectar la parte cognitiva de los pacientes y que se tiene que tratar de una forma multidisciplinaria e integral para poder llegar a un buen tratamiento. Lo primero sería un tratamiento hormonal, el cual se puede dar de forma primaria, de forma adyuvante o como una forma de sustitutiva. El tratamiento primario se va a dar con progestina, que el más común es acetato de mifestrol, de 160 miligramos al día por vía oral. Esta parte me encontré que podía ser tanto en una dosis como dividida en dos. Y tenemos el tratamiento adyuvante, el cual va a ser con tamoxifeno, de 20 a 40 miligramos día, vía oral dividido en dos dosis. Y aquí también se pueden hacer ajustes de acuerdo a la respuesta del paciente y al tipo o al objetivo de la terapia hormonal que se le esté dando, ya sea primario, adyuvante, o en el caso de la sustitución, incluso se pueden dar ambos medicamentos, tanto la progestina como el tamoxifeno, aunque como sabemos el tamoxifeno también tiene sus efectos adversos que nos podrían repercutir dentro de lo que estamos tratando, aunque suene un poco complejo, pero influye dentro de esto. En cuanto a la cirugía, tenemos que el tratamiento de elección es la histerectomía. En muchas ocasiones también se hace una cirugía diagnóstica para poder estadificar en ese momento y también poder tratar ya que se está dentro de este procedimiento. Se puede realizar tanto una histerectomía parcial, en la cual solamente una parte del útero eh, se vería afectada, o sea, en esta parte del útero sería la que se trataría o la que se extirparía. Tenemos la histerectomía total, en la cual ya el útero se extrae de forma completa y en la cual esta parte es de acuerdo a la diseminación. Si la diseminación o el tipo de cáncer nos habla de un mayor compromiso, se tendrá que hacer una histerectomía total. Y en el caso de los que son ya más graves o que tienen alguna mayor complejidad o que su comportamiento tiene una mayor agresividad, incluso se puede hacer una histerectomía radical en la cual no solamente se actúa sobre el útero y el endometrio, sino que también en esta parte veríamos cómo se hace una salpingoferectomía bilateral como parte preventiva y también como curativa para evitar también cualquier tipo de recidiva dentro de este padecimiento. La radioterapia, esta se va a utilizar como tratamiento adyuvante tras la cirugía, debido al tipo o a la clasificación que se le dé el cáncer, puede tener una recidiva importante, lo que esta nos va a ayudar a reducirlo. Y en los pacientes también que son inoperables, también se puede utilizar como un tratamiento único. No se recomienda como para preservar la fertilidad, no se recomienda como un tratamiento único, ya que en cuanto a riesgo-beneficio, si se pudiera tratar de forma hormonal y la estadificación fuera en estadio 1,
1A todavía se podría hacer de esa forma intentando preservar, también teniendo en cuenta que una vez que se llega a cumplir este, este anhelo por parte de la paciente de tener hijos, eh, lo que se tendría que hacer sería ahora sí una histerectomía ya preventiva o curativa, de acuerdo al caso, y también mencionar que muchos de estos pacientes que llegan a tener cáncer de endometrio y que la estadificación es en etapa temprana, los cuales se quieren tratar de forma hormonal y quieren todavía tener hijos, esta parte se puede, pero no siempre tiene el éxito de forma natural, incluso se llegan a necesitar técnicas de apoyo a la reproducción para poder tener fertilidad, o no para poder tener fertilidad, sino para poder tener el proceso del embarazo, ¿no? También en pacientes inoperables se puede utilizar como un tratamiento único y la radioterapia se puede dar de dos formas, tanto la braquiterapia vaginal adyuvante como una radioterapia pélvica adyuvante. La braquiterapia vaginal adyuvante, esta tiene un tipo interno de radioterapia, donde la fuente de radiación se coloca dentro de la vagina. En la imagen inferior izquierda podemos ver el dispositivo, cómo se introduce dentro de la vagina y cómo ya en el interior este dispositivo va a ser el que emita la radioterapia para poder ayudar al tratamiento. También tenemos la radioterapia pélvica adyuvante, la cual, a diferencia de la vaginal, este es de tipo externo y donde las radiaciones van a ser producidas por una fuente externa y después esta fuente va a estar dirigida hacia el tumor para poder tanto reducirlo de tamaño como de eliminarlo o en caso de después de una cirugía para evitar una recidiva. La quimioterapia, también la quimioterapia es una herramienta de tratamiento de elección en cáncer avanzado. También es una terapia adyuvante y que se da en conjunto a la radioterapia. Depende, generalmente en los cánceres avanzados o en los que tienen una estadificación ya elevada, por ejemplo 3B o 4A, en este tipo de cáncer se da en conjunto tanto radioterapia como quimioterapia y los fármacos que se les ha encontrado mayor efectividad dentro del cáncer endometrial sería la doxorubicina, el ciplastino y la paclitaxel, los cuales son fármacos oncológicos. En este caso realmente no les cheque como tal las dosis debido a que pues ya son medicamentos sumamente especializados y que van en desarrollo con el tratamiento integral, tanto de la radioterapia como del tratamiento hormonal, y en la fase en la que esté, ya sea apenas de detección y que se esté dando de forma inicial o que ya esté post cirugía, ¿no? Que se esté dando como esta parte adyuvante posterior a una cirugía. Aquí tenemos un cuadro en el cual menciona de acuerdo al estadio el tratamiento quirúrgico y la terapia complementaria que se le tiene que dar. Vemos los estadios que van de G1 a G3. Esta se va a tener que hacer una histerectomía total con salpingoferectomía, extrafacial bilateral o una homenectomía y no va a requerir una terapia complementaria. En cuanto a los estadios 1B, podemos ver que estos van a tener una histerectomía total extrafacial con salpingoferectomía bilateral y periaórtica. Estos, en cuanto a terapia complementaria, van a tener una radioterapia externa y braquiterapia a la cúpula vaginal. Y en cuanto a los estadios 2A, 2B y 3A, 3B y 3C, vemos como la mayoría van a tener una terapia complementaria. El estadio 2A es igual a las anteriores, tanto en el tratamiento quirúrgico como en el tratamiento complementario. El 2B va a tener una histerectomía radical igual al resto de las anteriores y lo mismo va a tener una terapia complementaria. Entonces, como nos podemos dar cuenta en toda la parte inicial de los estadios, se puede ver que todas tienen una histerectomía radical o total, entonces prácticamente es lo mismo y se va a dar el tratamiento de acuerdo a la estadificación del padecimiento.
En los estadios que serían los últimos 4B, 4 y 4B, tenemos que no solamente es una histerectomía total y anexectomía bilateral, sino también va a depender mucho del estado de la paciente, si es que lo permite. Este también se va a dar con una quimioterapia y con hormonoterapia. Y en el caso que es un poco menos complejo, por ejemplo, el 13, tenemos que es una histerectomía con salpingo o perectomía bilateral. Aquí debe de haber una certificación histológica de la metástasis ganglionar por parte de patología, y también en esta parte se daría como una terapia complementaria, campos con radioterapia, eh, quimioterapia y hormonoterapia. Entonces vemos cómo todo es más o menos una variación de entre quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal, si se requiere cualquiera de las tres, una, dos o las tres, y del tipo de tratamiento quirúrgico, que sería el tipo de histerectomía total, parcial o radical con la salpingoferectomía bilateral. Aquí tenemos dos diagramas de flujo, los cuales mostraba la guía de práctica clínica. El primero nos habla de un tumor confinado al útero, cuando tiene características histológicamente endometroides, el cual médicamente es operable, si médicamente es operable o no. Si no es operable, lo que vamos a tener que hacer es iniciar con radioterapia y vigilancia. Si es operable, lo que tendríamos que hacer sería una histerectomía total abdominal, una salpingoferectomía bilateral, citología con linfadenotomía pélvica y también para aórtica para poder ver qué tanto es la diseminación y para poder llegar a una estadificación adecuada. También aquí, una vez que es operable, vamos a elegir el tratamiento adyuvante de acuerdo a los estadios y los factores pronósticos. Los factores se los voy a mencionar un poco más adelante. Los estadios son los que les mencioné en la diapositiva pasada. Y por último vamos a terminar en lo mismo, en la vigilancia. Y en cuanto a si hay una sospecha o afectación franca del cérvix, que tenga también una histología endometroide, que es la que tiene una mayor prevalencia, lo que se tiene que hacer es realizar una biopsia de cérvix con o sin resonancia magnética. La resonancia magnética solamente como un apoyo diagnóstico y no como un estándar para poder llegar a este diagnóstico. Si vemos que hay una afección cervical positiva, vamos a ver si es operable o no. En cambio, si vemos que hay una afección cervical negativa, lo que tendríamos que hacer sería una histerectomía extrafacial con salpingoferectomía bilateral, también un estudio citológico del líquido peritoneal, linfadenectomía pélvica y también linfadenectomía paraórtica. En caso de si es operable o no, si no es operable, se va a radioterapia. Si es operable, lo mismo, histerectomía radical con salpingoferectomía bilateral, citológico del líquido peritoneal y también la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Todo esto en base a un tratamiento adyuvante de acuerdo al estadio y los factores pronósticos, así como la vigilancia. Los patrones de diseminación, esta parte son 4 factores que nos van a influir dentro de la posibilidad de que eh, el cáncer de endometrio se llega a diseminar, y estos van a depender tanto el inicio, para iniciar, de la extensión directa de la masa. En segundo tendríamos si hay una metástasis linfática, esa parte también podría favorecer el desarrollo, y posterior a este si hay una diseminación hematógena. Posterior a la diseminación hematógena, lo que tenemos que ver es si hay una exfoliación intraperitoneal, y es por ello que se hace aquí el citológico del líquido peritoneal, debido a que hay un transporte transtubárico retrógrado, lo cual haría que estas células se fueran a la cavidad peritoneal, y por ello tendríamos que investigar esta parte para poder llegar a un buen tratamiento y a tener una vigilancia adecuada. En cuanto al pronóstico, el pronóstico va a depender de muchos factores, de la edad, del tipo histológico en el que se clasifique el tipo de cáncer, el grado histológico que tenga,
la invasión miometrial, qué tanta invasión haya o qué tanto porcentaje de esta exista. También si hay una invasión al espacio linfoavascular, esto nos favorecería una metástasis o una diseminación. También si hay una extensión hacia el istmo o hacia el cuello uterino, si hay una afección de anexos como las alpinges o los ovarios, si hay metástasis a ganglios linfáticos como los paraórticos que les había mencionado, también si hay un tumor intraperitoneal, también el tamaño del tumor, la citología peritoneal también va a ser de una variable de peso pronóstica, el estado de los receptores hormonales y los marcadores tumorales, sobre todo, como les había mencionado, el CA125, que tiene una parte importante un peso importante dentro de la parte pronóstica. También hay que recordar que el estadio de la enfermedad siempre va a ser la variable más importante pronóstica para este tipo de padecimiento. Y aquí tenemos en la parte inferior del lado derecho un cuadro que nos habla acerca del índice de supervivencia a 5 años del cáncer endometrial, de acuerdo a la etapa quirúrgica en la que se encuentre. Tenemos que en la etapa 1A, que es la que tiene una menor gravedad, la supervivencia es de un 91%, la 1B de un 88%, la 1C de un 81%, la 2A y 2B aproximadamente entre 65 y 75%, la 3C de un 32%, la 4A de un 20% y la 4B de un 5%. Entonces vemos cómo todo es directamente proporcional a la etapa digo, de diagnóstico, el grado de supervivencia o el porcentaje de supervivencia que se va a dar para poder tener una buena relación y para que veamos nosotros sobre todo la parte importante de tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano y un diagnóstico acertado, ¿no? Para poder llegar a un buen tratamiento. En cuanto a la recurrencia, tenemos que el 25% de los pacientes son tratados precozmente, significa que van a pesar de que no solamente se hace la estadificación o el diagnóstico dentro de la primera etapa, sino que también se tratan desde inicio y que esto va a ayudar a un buen desenlace de este padecimiento. También más de la mitad de estos pacientes aparecen en los primeros 2 años. También la mayor recurrencia es cuando solamente se ha tratado con cirugía sin ninguna terapia adyuvante como la radioterapia o la quimioterapia. Y la hemorragia vaginal también fue el síntoma asociado con mayor frecuencia a una recurrencia local. También vemos o hay que tomar en cuenta que una recurrencia local no tiene tanta gravedad como una recurrencia diseminada, por lo que si nosotros encontramos una recurrencia local, se debe tratar igual de forma inmediata para poder llegar a un diagnóstico, a un tratamiento que, o sea, que sea no de soporte, sino que sea curativo y que a pesar de que haya recurrencia se puede aún llegar a esto. Y también el dolor pélvico o sea, fue una recurrencia amplia dentro de la parte del cáncer de endometrio. El seguimiento siempre es importante, hay que hacer una buena anamnesis en cada consulta y una exploración física que nos hable de datos, de si hay algún tipo de recurrencia o si tenemos nosotros algún tipo de sospecha que nos haga pensar en que hay una recidiva de este padecimiento. También cada 3 meses, 3 o 4 meses se da por los primeros 2 años y después cada 6 meses y se sigue sugiriendo los marcadores CA125 como un marcador pronóstico tumoral. Esto es todo por mi parte. Espero si tienen alguna duda o algo me lo hagan llegar para poder resolverlas. Y pues muchas gracias. Buen día.